Tu nombre ha dejado de ser un recuerdo suave, ahora golpea dentro de una cabeza concreta, y esa sacudida ya está cambiando gestos, silencios, decisiones que parecían firmes hace nada. Veo una reacción inmediata, casi torpe, como quien borra un mensaje y vuelve a escribirlo, como quien mira una foto antigua y nota un latido incómodo en la garganta. En tu cielo de Cáncer se marca una señal muy clara. No estabas imaginando esa tensión extraña, ni ese presentimiento que aparece justo en los ratos más tranquilos. Llevas días, quizás semanas, notando detalles raros, una pausa más larga en una respuesta, una mirada que se escapa, una canción que reaparece, y todo eso tiene más peso del que parecía. No es solo nostalgia, tampoco es simple curiosidad. Aquí hay una verdad presionando desde dentro, una verdad que esa persona intentó ordenar en silencio, sin lograrlo del todo. A veces se nota así, en cosas pequeñas, en la forma de cerrar una puerta, en el impulso de revisar una conversación vieja, en ese cansancio que llega sin haber hecho gran cosa. Si quieres que esa verdad salga limpia y sin vueltas, escribe abajo, que se sepa ya, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que estás notando empieza a tomar una forma muy seria. Lo más fuerte, sin embargo, no es que piense en ti, lo más fuerte es el motivo real por el que tu nombre vuelve una y otra vez. Esa mente no descansa igual, hay interrupciones internas, hay un remolino entre orgullo, deseo y miedo, y el cuerpo lo está notando antes de que la boca se atreva. Veo hábitos alterados, sueño ligero, una conversación pendiente que se ensaya mentalmente, una especie de discusión consigo, como pasa antes de marcar un número y colgar justo al primer tono. Tú también has sentido ese eco, ese instante en el que sonríes sin motivo claro, y al segundo siguiente te entra una duda seca, como si algo quisiera avisarte de que esto va en serio. Aquí no se trata solo de una persona pensando mucho, eso sería demasiado simple, se trata de una verdad que ya no cabe en su versión cómoda de la historia. Esa persona había colocado los hechos de una manera que le permitía seguir, con cierta calma aparente, con esa costumbre de fingir normalidad, mientras por dentro se aprieta la mandíbula. Ahora se rompe esa organización falsa, salen recuerdos que había cerrado mal, detalles que antes minimizó, palabras tuyas que sonaban normales y hoy pesan distinto. También aparece el contraste, fuera intenta seguir como siempre, dentro empieza a admitir que te dio un lugar más importante del que reconocía. Ese reconocimiento no llega bonito ni ordenado, llega como llegan muchas cosas humanas, en mitad de una tarea rutinaria, entre prisas, con la cabeza lejos y el corazón metiendo ruido. Hay una escena muy clara, una persona cercana nota el cambio, pregunta sin preguntar, lanza una frase tonta, y recibe una respuesta demasiado seca, demasiado pensada, demasiado defensiva. Ese detalle importa más de lo que crees, porque confirma que el conflicto ya no es íntimo del todo, empieza a filtrarse hacia afuera, empieza a notarse. Quiero saber si también has sentido ese momento raro, en el que notas a alguien distinto aunque intente actuar igual, porque ese tipo de cambio no se inventa y casi siempre trae una verdad detrás. No me sale una historia de capricho, me sale una historia de contención, de cosas no dichas, de decisiones tomadas deprisa para no sentir demasiado, y eso termina pasando factura. Veo a esa persona repitiéndose que ya estaba todo claro, que no había nada más que revisar, que lo sensato era dejarlo como estaba, y aún así vuelve tu nombre. Vuelve en trayectos cortos, en noches tontas, en esos minutos previos a dormir, donde uno ya no tiene fuerzas para engañarse con elegancia. Hay además una energía protectora cerca de ti, muy silenciosa, muy fina, como si tus guías estuvieran evitando que te precipites antes de tiempo, y eso es una bendición aunque ahora no lo parezca. Si has sentido ganas de escribir, de insistir, de buscar una respuesta inmediata, esa contención que aparece no es castigo, es una manera de preservar tu valor. No necesitas correr detrás de nadie para confirmar lo que ya se está moviendo, no necesitas mendigar claridad, a quien está empezando apenas a entenderse por dentro. Lo importante es que el terreno está cambiando, y esa persona lo sabe, aunque todavía siga aparentando cierta frialdad, o una calma que no sostiene mucho más. Lo extraño es que cuanto más intenta ordenarse, más se desordena su versión de lo ocurrido contigo. Veo un pensamiento concreto que se repite, no lo dice en voz alta, pero pesa como una piedra, y tiene que ver con haber entendido tarde algo que estaba delante. Esa comprensión no llega de golpe, llega por acumulación, por pequeñas punzadas,
por recuerdos que regresan con una luz nueva, como pasa al releer un mensaje antiguo y captar lo que antes pasó desapercibido. En esa repetición ya se escucha el estallido de una verdad, no una verdad suave, sino una que obliga a revisar decisiones, silencios y una actitud que hizo más daño del que reconoció. También aparece otra persona alrededor, quizá amistad, quizá familia, con esa costumbre de opinar sin haber visto la mitad, y su influencia complicó bastante las cosas. No me sale maldad pura, me sale torpeza, prejuicio, ganas de tener razón, esa clase de intervención que empuja a tomar distancia, justo donde hacía falta valentía. Esa voz externa ayudó a tapar emociones con argumentos prácticos, a disfrazar miedo de sentido común, a dejarte en un lugar injusto mientras por dentro seguía existiendo un vínculo. Ahora esa influencia pierde fuerza, y eso abre una grieta importante, una de esas grietas por donde entra la verdad sin pedir permiso. Lo delicado es que esa verdad no solo habla de lo que sintió, también habla de lo que hizo por no admitirlo. Hay un gesto pendiente, muy próximo, muy humano, que puede parecer pequeño al principio, un saludo distinto, una búsqueda indirecta, una frase suelta en el momento menos elegante. Nada de eso llegará como en las películas, llega más bien como llegan las cosas reales, con nervios, con medias tintas, con la voz un poco torcida y el pulso diciendo otra cosa. Y aún así, lo que se active desde ahí ya no podrá fingirse igual, porque detrás de ese gesto, viene una admisión que cambia por completo lo que creías entender. La situación se vuelve más intensa ahora, no solo por lo que esa persona siente, sino por cómo empieza a comportarse en su día a día, y ahí se ven verdades muy concretas. Veo revisiones constantes, una necesidad absurda de saber de ti sin preguntarte directamente, incluso el impulso de aparecer en conversaciones donde antes guardaba distancia. Lo más revelador es que esta conducta no nace solo del deseo, nace de una comparación interna muy fuerte, entre lo que tiene delante y lo que vivió contigo. Esa comparación le está desmontando una idea cómoda, la de que podía seguir sin mirar atrás, y por eso aparecen cambios extraños, respuestas tardías, concentración rota, una inquietud que no sabe ocultar bien. Hay una escena cotidiana que me insiste mucho, una comida compartida, varias voces hablando, y esa persona ausente por dentro, sonriendo tarde, como quien escucha desde muy lejos. Si quieres que lo que cayó se convierta al fin en algo claro, escribe abajo, que hable de una vez, suscríbete y quédate conmigo. Esta historia se está poniendo mucho más seria de lo que parecía. También veo a una amistad notando la desconexión, insistiendo con preguntas suaves, y ahí se escapa una frase sobre ti, pequeña pero imposible de retirar. Esa frase abre una cadena nueva, una mezcla de vergüenza y alivio, como pasa después de soltar una verdad que llevaba meses cerrada con llave. Tú has notado una señal muy concreta, no siempre visible hacia afuera, pero sí dentro de tu cuerpo, una especie de certeza que llega antes de dormir, justo en ese rato donde la cabeza repasa lo no resuelto. No estás montando una película, esa intuición que se enciende y luego intentas apagar, tenía fundamento desde el principio. A veces la verdad no entra con un gran ruido, entra en cosas mínimas, en un nombre que te viene sin buscarlo, en una memoria tonta que vuelve mientras haces algo rutinario. La otra capa de esta historia tiene que ver con orgullo, uno bastante terco, de esos que se disfrazan de dignidad, mientras por dentro solo están evitando una conversación incómoda. Esa persona no quería quedar expuesta, no quería reconocer que intentó soltarte sin conseguirlo, no quería aceptar que tu huella seguía viva mientras fingía página pasada. Por eso hizo algo que seguramente te confundió, acercarse un poco y retirarse después, mostrar interés un día y poner distancia al siguiente, un tira y afloja agotador. No fue juego limpio, tampoco frialdad real, fue miedo a descubrir que el vínculo seguía teniendo fuerza, y esa contradicción ya no se sostiene igual, de hecho empieza a volverse visible para gente de alrededor. Veo además a una persona muy práctica, de esas que opinan con gesto cansado y frases secas, aconsejando a esa mente que no remueva el pasado, que no se complique, que lo deje estar. Esa influencia pesa, pero ya no manda, porque el conflicto dejó de ser una idea y pasó a sentirse en el cuerpo, en el sueño, en el humor, en la atención dispersa. Dime abajo si conoces bien esa sensación, de notar una presencia aunque no haya mensaje, porque ese aviso interno suele adelantarse mucho, a lo que luego termina pasando fuera. Aquí aparece un matiz importante,
Y cambia bastante la lectura. Esa persona no solo piensa en ti por lo vivido, también te relaciona con una versión propia más verdadera, más valiente, más viva. Contigo se vio de una manera que después no pudo repetir igual, y eso pesa muchísimo más que un simple recuerdo bonito. A veces uno no echa de menos solo a alguien, echa de menos la claridad que tenía a su lado, la risa que salía sin esfuerzo, esa sensación de estar menos partido por dentro. Por eso tu nombre retumba, no como ruido nostálgico, sino como llamada directa a una parte de su verdad que intentó dejar atrás. Y cuanto más intenta convencerse de lo contrario, más notas recibes tú en forma de corazonada, sueño raro o impulso repentino. En el signo de agua que llevas por dentro, Cáncer aparece muy conectado con la memoria emocional, y eso explica por qué algunas fechas, lugares o canciones te removieron de golpe estos días. Lo que parecía una simple añoranza tuya, era también una respuesta a un movimiento real del otro lado, una vibración que viaja incluso sin contacto directo. Tus ancestros, o una protección muy antigua, están ayudando a que no confundas amor con espera eterna, y esa diferencia te va a dar mucha fuerza muy pronto. Veo un cambio en la forma de mirarte de esa persona, aunque todavía no lo exprese de frente, ya no te coloca en el lugar superficial donde intentó dejarte. Empieza a reconocer tu valor completo, lo que aportabas sin ruido, lo que sostenías, lo que intuías, incluso esas veces en las que captaste una mentira sin montar un drama. Ese reconocimiento llega mezclado con culpa, y la culpa tiene un efecto curioso. Primero endurece, luego ablanda, luego obliga a revisar todo. Ahí está la tensión que notas. No es solo deseo de volver, es miedo a enfrentarse a lo que hizo mal. Ese miedo explica muchas de sus pausas, pero no podrá frenarlo indefinidamente. Aparece incluso una comparación con otra persona, actual o reciente, y esa comparación termina siendo incómoda, casi cruel para su propia conciencia, porque le deja claro que contigo ignoró algo valioso. No hablo de perfección, hablo de verdad, de esa clase de conexión, donde uno se siente visto sin necesidad de estar actuando cada minuto. Si alguna vez te quedaste mirando el móvil, sin saber por qué, como esperando un gesto que no llegaba, esa imagen tiene ahora una respuesta más profunda de la que imaginabas. Lo más delicado viene aquí, esa mente empieza a admitir que no fue solo cobardía, hubo también un intento de controlar el relato para no quedar vulnerable, y ahí tocamos la raíz. Seguramente recuerdas una frase, una escena, una retirada brusca, algo que en su día te dejó pensando durante horas, mientras seguías con tu rutina por puro orgullo. Eso vuelve ahora con otro significado, y quizá ya empieces a sentirlo, no fue indiferencia, fue una defensa muy mal colocada, y esa diferencia lo cambia casi todo. Ahora la verdad se vuelve más incisiva, más concreta, más difícil de esquivar, y lo que parecía un simple eco mental empieza a tomar forma de decisión real. Veo un antes y un después marcado por una conversación ajena, un comentario casual, una noticia pequeña, algo que le hizo comprender de golpe que podía perderte de verdad. Ese impacto mueve la historia entera, porque ya no se trata de pensar en ti desde la distancia, se trata de asumir que el tiempo no espera eternamente. Aquí aparece el giro que cambia la lectura. Esa persona creyó durante bastante tiempo que tú seguías disponible en el mismo punto emocional, guardando sitio, sosteniendo la puerta entreabierta. Esa idea le daba margen para dudar, desaparecer, regresar a medias, probar el terreno sin arriesgar demasiado, y ahí estuvo el error más grande. En realidad, has cambiado mucho más de lo que imagina, y tu energía ya no está pidiendo migas emocionales ni explicaciones tibias. Esa diferencia entre lo que cree y lo que eres ahora, va a sacudirle de una manera importante. No esperaba encontrarse con tu fuerza nueva, con tu calma más seria, con ese brillo que aparece después de haber llorado suficiente, y haber aprendido. Veo una escena muy concreta, esa persona observa algo sobre tu vida, quizá una actitud distinta, quizá un comentario, quizá una ausencia tuya, y siente un vacío inmediato, muy físico, muy claro. Quiero saber si también has llegado a ese punto, en el que dejas de perseguir respuestas y algo dentro se queda en paz, porque esa paz tuya está provocando un efecto enorme al otro lado. Esa paz, lejos de apagar la historia, la enciende más, ya no le mueve la comodidad de tenerte ahí, le mueve el miedo auténtico a haber llegado tarde. Y ese miedo no es castigo, es el espejo exacto de lo que tú sentiste en su momento, solo que ahora cambia de lugar.
La motivación oculta se ve mejor aquí. Quiso proteger una imagen propia, quiso evitar el riesgo de quedar más implicada de la cuenta, quiso mantener control donde hacía falta honestidad. También hubo una herida antigua, algo no resuelto de antes, una costumbre de retirarse justo al sentir demasiado, ese patrón tan humano de hacer daño antes de admitir necesidad. No te tocó esa conducta por falta de valor tuyo, te tocó por la incapacidad del otro, para sostener algo real sin ponerse a la defensiva. Esa verdad libera bastante, porque deja de ponerte en el banquillo interno, donde quizá te sentaste más de una noche. Ya no tiene sentido seguir preguntándote en qué fallaste, la raíz estaba en un miedo que venía cargado de antes. Lo impresionante es que la culpa empieza a transformarse en impulso, y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente imparable. Ya no basta con pensarte, quiere mover algo. Veo ensayos de mensaje, búsquedas de excusas, vueltas mentales sobre cuál sería el mejor momento, incluso consultas a una persona de confianza que intenta ordenar el caos. Nada sale perfecto, al contrario, se ve nervio, torpeza, un deseo real de hacerlo bien, y la sospecha constante de no merecer ya ese espacio. Ahí aparece la justicia del destino, no para castigar por castigar, sino para que cada parte sienta el peso exacto de sus decisiones. Tú llevaste incertidumbre, ahora esa otra parte carga con la posibilidad muy seria de no encontrarte igual. Otra persona interviene de nuevo, pero esta vez de forma distinta, no para enfriar, sino para señalar lo evidente, y su frase cae como un relámpago en la conciencia del otro lado. Me sale alguien bastante directo, con pocas florituras, diciendo algo parecido a que dejó escapar algo importante, por andar midiendo demasiado. Esa frase, por sencilla que parezca, termina de abrir la compuerta, porque pone nombre a lo que venía retumbando sin orden. Dime abajo si te incomoda más una verdad tardía o un silencio eterno, porque esa diferencia marca muchísimo, lo que vas a decidir en cuanto esto se mueva. Tú no estás igual que antes, y esa es la pieza que cambia el tablero entero. También veo un detalle precioso, muy íntimo, casi doméstico, que habla de tu recuperación, una mañana en la que te arreglas con más ganas, una tarea que por fin no pesa tanto, una risa que te sale sin sentir culpa. Parece pequeño, pero no lo es, tu energía está volviendo a ocupar sitio, y eso altera todo alrededor. El universo responde mucho a esos momentos donde recuperas dignidad cotidiana, donde dejas de vivir pendiente de un gesto ajeno y vuelves a elegirte. Esa elección tuya activa una consecuencia directa, la verdad del otro lado pierde escondite si se precipita, y la distancia emocional que antes le servía de refugio, empieza a cerrarse y a exigir una acción concreta. Aquí se enciende lo más fuerte. La admisión interna ya no pregunta si siente algo, pregunta qué va a hacer con eso, y ahí empieza el verdadero temblor. Veo una decisión a punto de salir del pensamiento y entrar en el mundo real, con fecha emocional cercana, con tensión, con mucho miedo, pero sin marcha atrás limpia. En cuanto esa puerta se abra, tu rutina puede cambiar bastante, no por fantasía, sino por una conversación, un gesto o una presencia que remueve todo lo pendiente. La energía final no me habla de caos, me habla de acomodo verdadero después del sobresalto, y eso cambia mucho el sabor de todo lo que has vivido. Lo que viene no te deja esperando en un pasillo emocional, lo que viene te coloca delante de hechos, de palabras más claras, de una verdad por fin sin disfraces torpes. Veo alivio, pero no un alivio ingenuo, sino ese que se siente después de confirmar lo que intuías, y dejar de pelear con la duda. La verdad imparable estalla de una manera bastante humana, sin fuegos artificiales, pero con un peso imposible de ignorar, y lo más importante es que llega a tiempo para devolverte claridad. Puede venir en conversación directa, en confesión inesperada, en una búsqueda firme, donde se note que ya no quiere seguir escondiéndose tras medias excusas. Lo decisivo será esto, notarás si hay verdad en el cuerpo, en la constancia, en la forma de sostener lo que diga después del primer impulso. Ya no te alimenta una frase bonita sin continuidad, ahora miras hechos, y esa mirada nueva te protege muchísimo. Justo ahí se abre la oportunidad buena, no solo para un vínculo, también para tu paz, para cerrar bien, elegir bien, o empezar algo desde un sitio más sano. Veo que recuperas una posición fuerte, una de esas en las que escuchas sin perderte, en las que sientes sin rebajarte, en las que puedes decir esto sí, esto no, esto ya no me sirve.
Quiero saber si has aprendido a notar la diferencia entre una promesa bonita y una intención seria, porque esa diferencia te va a ahorrar muchísimo desgaste en lo que está por moverse. Tus guías marcan protección sobre tu voz, y eso significa que sabrás responder con más serenidad de la esperada. Si había una parte de ti temiendo derrumbarse en cuanto apareciera esa verdad, puedo decirte que no, llegarás más fuerte, más lúcida, más dueña de tu centro. También aparece una oportunidad paralela muy bonita, ligada a tu entorno, a tus planes, a una mejora práctica que te devuelve entusiasmo y te saca del foco obsesivo. Veo movimiento en trabajo, dinero o rutina, algo que te da aire, orden, ganas de hacer sitio a lo nuevo sin depender de una sola historia. Esa apertura es clave, porque evita que toda tu alegría cuelgue de la reacción de otra persona, y el destino, en lugar de encerrarte en un único pasillo, te abre varias puertas al mismo tiempo. Y eso te hace más atractiva espiritualmente, más magnética, más difícil de manipular con silencios o dudas recicladas. En la cuarta presencia de tu signo, Cáncer se muestra fuerte, tierno y muy sabio, ya no desde la herida que espera ser elegida, sino desde la conciencia que sabe elegir. Esa es la verdadera recompensa de todo este proceso. Tu nombre retumba en una mente ajena, sí, pero sobre todo vuelve a resonar con fuerza en tu propia vida. Te recuperas, te reconoces, y desde ahí cualquier conversación importante tendrá un resultado mucho más favorable para ti. La persona que te piensa no podrá sostener la máscara mucho más, y en cuanto hable, notarás que trae una mezcla de verdad, culpa y deseo de reparar. No hace falta que corras a perdonar, ni que cierres por sistema, basta con que escuches desde tu nueva altura emocional y observes qué hechos acompañan esa confesión. Ahí está tu ventaja, ahora ves más, ahora detectas mejor, ahora no confundes intensidad con profundidad. Escríbeme abajo si eres de quienes necesitan hechos para creer, o si una conversación sincera ya te mueve suficiente. Me interesa mucho cómo vives esa diferencia tan real. Se dibuja una salida hermosa para ti, incluso si el desenlace no copia la fantasía antigua, porque lo que se acomoda trae verdad, y la verdad siempre libera más de lo que asusta. Si ese vínculo merece sitio, lo demostrará con constancia, con presencia y con reparación concreta, no solo con emoción tardía. Si no llega a esa altura, también ganarás, porque esta sacudida termina de romper una espera, que ya no merecía ocupar tanto espacio dentro de ti. Ese es el punto luminoso, no dependes de un resultado único para sentirte mejor, la vida te está devolviendo poder por varios caminos a la vez. Y uno de esos caminos trae una alegría bastante cercana, más simple, más limpia, más compatible con tu paz cotidiana. Veo conversaciones más honestas en casa, menos nudo en el estómago, más descanso por la noche, incluso una sensación de ligereza en el cuerpo, que llevabas mucho tiempo sin notar. Es como volver a disfrutar de detalles sencillos, un café sin cabeza ocupada, una ducha tranquila, una canción que ya no duele igual, una tarde sin revisar nada. Todo eso indica avance real, no teoría, no humo bonito, avance del que se nota en la vida normal. Dime abajo si también te pasa que en cuanto recuperas la calma, empiezan a encajar cosas que antes parecían imposibles, porque ese cambio interior está siendo decisivo en tu historia. Tu protección espiritual se fortalece precisamente ahí, en cada gesto cotidiano donde vuelves a ponerte en el centro sin sentir culpa. La verdad que estalla no llega para destruirte, llega para confirmar que nunca estuviste sintiendo de más, y esa confirmación te devuelve una paz muy merecida. Desde esa paz podrás recibir, negociar, poner límites o incluso abrir una puerta nueva con más alegría, más cabeza y mucho más amor propio del que tenías antes. Me gusta muchísimo cómo termina esto para ti, con claridad, con dignidad, con una sonrisa más limpia y una fuerza que ya nadie te quita. Gracias por quedarte conmigo, y vuelve en la próxima lectura, que aquí siempre habrá un mensaje bonito esperándote.